Generalmente necesitamos instalar un servidor estos días. Estos días, si uno quiere programar en PHP, uno quiere programar en... ya no voy a decir SP, es una mala palabra, pero en algún tipo de lenguaje interpretado, es necesario tener un servidor en nuestras máquinas. Generalmente mucha gente tiene otra máquina donde instala su servidor, un pequeño Linux, lo configura. Yo tengo solamente esta laptop, lo tengo que tener instalado acá. Porque si no, programar, conectarse al servidor, transferir los archivos y probar se vuelve muy tedioso. Entonces, hay dos caminos para instalar un servidor. Está el camino de la gente que le gusta Linux y se instala un Apache por un lado, se baja PHP, compila el Apache para soportar PHP, compila el PHP, configura el Apache, instala MySQL, compila MySQL, lo configura, ve que nada anda y entonces decide, vamos a hacer la versión corta, la versión que tendría que haber hecho en un comienzo. Entonces, para instalar servidores tenemos que trabajar con estos tres programitas, el Apache, DonPHP, que es el que yo quiero. Si quieren instalar Python, instalen Python. Si quieren instalar Perl, instalen Perl. Yo no me hago responsable por su código. MySQL es, bueno, la base de datos que básicamente está moviendo Internet. Todos los grandes sitios tienen Oracle, tienen muchos recursos, se compran bases de datos carísimas. Hoy por hoy MySQL es una base de datos gratuita para el desarrollador, gratuita para proyectos que no son comerciales. Si su proyecto es comercial, tienen que pagar una licencia que no es excesiva, es muy pagable. Y básicamente son estos tres con los que yo lidio cada vez que tengo que instalar un servidor para quien sea. Esto se conoce como la trilogía AMP. Apache, MySQL y PHP. Y cambia dependiendo del sistema en que lo instalemos. Por eso podemos hablar de MAMP, de WAMP y de LAMP. Mac, Windows y Linux. Esos son los tres escenarios con los que generalmente nos encontramos. Y la versión linda y simple de instalar un servidor web es instalar un solo programa que se encargue de todo. Basta de configurar cada cosa por separado. Después se puede, uno instala todo, después podés ver a dónde vas a poner el directorio, después todo es configurable, pero para instalar todo tenemos para MAMP, para Mac, WAMP Server para los Windows y XAMPP para aquellos usuarios de Linux que no quieran bajarse todo y configurar todo a mano. Ya sabemos, usan Vim, ok, configuren todo a mano o usen XAMPP, que es mucho más sencillo para todo. Eso sobre la instalación de servidores web. Después, una vez instalado el servidor web, fenómeno, ya sabemos que funciona, ya sabemos que interpreta nuestro código. Queremos pasar a lo siguiente, queremos administrar una base de datos. Esto ya se vuelve más complicado. Si uno lo quiere hacer a mano, tiene que crearse un usuario en la base de datos, loguearse, elegir la base de datos con la que quiere trabajar, empezar a escribir queries SQL a lo loco, rogarle que el nombre de las tablas esté bien, si no hay que volver a pagar atrás y corregir todo. Y esto es mucho más sencillo porque podemos utilizar software que nos permite administrar bases de datos de manera visual. De vuelta, se tiene que ver todo. Todas estas opciones les permite editar cualquier aspecto de su base de datos y no solamente las más simples. Esto lo permite tocar incluso las variables de configuración internas de MySQL. Todo con formularios, todo con cajitas de texto. Pueden ver cada detalle de su base de datos, cuántas conexiones permiten, cuál es el tamaño máximo de archivo al importar, exportar. Todo se puede hacer de manera visual. Hacer un backup es un tema bastante complicado al manejar al administrar una base de datos, porque hay que tener en cuenta qué tipo de backup se hace, si yo lo quiero como XML, si lo quiero como archivo de Excel, si lo quiero separado por comas, si lo quiero que sea todo SQL, por ahí quiero que sea todo corazoncitos, los campos y comas y que esté separado por flechitas. Bueno, este tipo de cosas
se puede hacer con MySQL Administrator. No sé si los corazoncitos, pero me puedo fijar. Y el problema de un backup no es hacer el backup. El backup lo puede hacer cualquiera. El problema es importar un backup. Sobre todo porque en castellano tenemos los dichosos acentos, las señas, los caracteres especiales, que si no somos realmente cuidadosos al hacer un backup, vamos a terminar con código raro, extraño, al hacer la importación. Un MySQL es chequear un campo, que no está acá, bueno, está en el otro tab, no le dice el... Y con eso nos aseguramos de que nuestros datos que pedimos los sacamos, y como los sacamos los volvemos a meter y va a funcionar todo. Fue un problema precisamente el de cuando tuvimos que mudar el blog de Exponet, que no teníamos los acentos y no se entendía realmente nada. Bueno, no puedo decir que lo resolví con MySQL Administrator, pues eso lo resolvió Frank Luis, que está allá en el fondo, que se encargó de solucionar ese problema, pero con esto Frank Luis no hubiera tenido que trabajar. Me olvidé de comentar, es gratis. Lo más importante... Es gratis, así que no van a tener que comprar nada. Frank Luis, lo siento, pero... es un programa que ofrece la misma gente que crea MySQL, entonces es gratuito como la base de datos. Esta es otra herramienta gratuita que ofrece la misma gente de MySQL, es el Query Browser. Uno puede tirar 100 millones de líneas de código, de líneas de SQL para terminar con los datos que quiere, pero no entran en la pantalla si uno lo hace en una consola de comandos. Bueno, esto nos permite navegar cantidades increíbles de datos de manera muy simple. Mismo podemos, al indicar el ordenamiento de la base de datos, después podemos editarlo y hacer clic en estos tabs y ordenarlo por como nosotros queramos. Se reescribe el código y, por ejemplo, si este query hubiera tirado 15.000 líneas de resultados, acá no va a cargar las 15.000 y se va a colgar el programa. Va a cargar las primeras 20, las primeras 30, y cuando vamos bajando se cargan el resto de los datos. Es muy fácil manejar con datos de esta manera, sobre todo cuando tenemos que probar algún query para nuestra aplicación y tenemos que hacer joins, tenemos que hacer tener store procedures, o realmente con 2 o 3 cuestiones de criterios de ordenamiento medio raros. Uno los prueba acá, los tira, los ejecuta y puede ver cuánto tiempo tardó, si podría haberlo optimizado, incluso se pueden comparar queries. Creo que tengo un ejemplo de eso. Uno puede comparar 2 resultados de 2 SQLs diferentes que tendrían que, por ejemplo, tirar el mismo resultado y no lo están tirando y no saben por qué. Bueno, esta herramienta les permite por lo menos tener una idea de por qué no está funcionando, y mismo se pueden cruzar estos datos unos con los otros para crear un tercer query que sí incluya todos los datos que necesitamos. Eso es Query Browser.